de un libro, un cuento, Hachi-Murat, escrita por el ruso León Tolstoy y publicada en el año 1912. Es considerada la última gran obra de Tolstoy. Y la historia narra el conflicto entre un guerrero atrapado entre dos poderes que al tiempo lo utilizan y lo destruyen. Tolstoy contrasta la decadencia burocrática del Imperio ruso con la vida de las tribus montañesas del Cáucaso. Es una obra que también explora el choque entre Oriente y Occidente. Es una novela breve, pero de una intensidad extraordinaria sobre la libertad, la dignidad y el precio que se paga por vivir sin pertenecer a nadie. Érase una vez, en las montañas del Cáucaso, donde los picos rozan las nubes y los ríos cortan la roca como cuchillos, donde el viento huele a pino y a pólvora, y los caminos son tan estrechos que solo los conocen los que han nacido entre ellos, vivía un guerrero legendario llamado Hachi-Murat. Era un hombre de ojos oscuros y mirada firme, el más valiente entre los valientes de los pueblos chechenos. Su fama no venía sobre su destreza con el sable ni su puntería con el rifle, sino algo más difícil de explicar: una presencia. Cuando Hachi-Murat entraba en una habitación, el aire cambiaba. Cuando montaba a caballo, parecía que el animal y el jinete eran solo una criatura nacida para la velocidad y la guerra. Los ancianos de las aldeas decían que había nacido con el alma de un águila, libre, orgullosa e incapaz de volar en una jaula. Durante años había luchado junto a Animal Samil, el líder religioso que unía las tribus montañesas contra el gran oso del norte, el Imperio ruso. Era una larga guerra, una guerra de emboscadas en desfiladeros, de aldeas quemadas y también reconstruidas, de odios heredados y una resistencia que los rusos no terminaban de comprender. Hachi-Murat era la mejor espada de Samil, su lugarteniente más temido. Conocía cada piedra de aquellas montañas. Sabía cuándo atacar y cuándo desaparecer como la niebla entre los pinos. Cuando cabalgaba frente a sus hombres, los soldados rusos temblaban en sus fortines de madera. Y también los aldeanos susurraban su nombre con una mezcla de miedo y de admiración, como se susurra el nombre de una tormenta que uno sabe que va a llegar. Pero un día, como ocurre en los cuentos más tristes, la lealtad se quebró. Y no fue de golpe, fue lentamente, como se rompe el hielo en primavera, con crujidos que al principio casi no se oyen. Samil comenzó a desconfiar de Murat, quizás porque era demasiado brillante, quizás porque era demasiado querido por el pueblo, quizás también porque era demasiado libre en sus pensamientos. Un hombre así, en la sombra de un líder que exigía obediencia total, es siempre peligroso. Y Samil lo sabía. Así que tomó como rehenes a la madre, a las esposas y a los hijos de Hachi-Murat, y le amenazó con frialdad de quien ya ha cruzado una línea que no tiene regreso. Si me traicionas, ellos pagarán con su sangre. Hachi-Murat sintió entonces lo que muy pocos guerreros habían conseguido hacerle sentir. Sintió miedo. Y no el miedo de la muerte propia, que él hacía tiempo había aprendido a mirar de frente, sino el miedo de la muerte de los suyos, que es un miedo más cruel, porque no lo puedes combatir con el sable. Entonces, acorralado entre dos imperios como un animal entre dos precipicios, tomó una decisión que él mismo sabía que era desesperada. Se pasó al bando de los rusos. No por amor a ellos, no, nunca, sino porque pensó:
con esa lógica retorcida que impone la desesperación, que, con la ayuda del zar, podría rescatar a su familia y luego, quizás, volver a ser libre. Era el razonamiento de un hombre que apuesta su última moneda sabiendo que probablemente va a perder. Los oficiales rusos lo recibieron con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como quien acaricia un lobo pensando que puede ser domesticado. Hubo brindis y sonrisas de cortesía. Hubo uniformes brillantes y palabras amables. Lo llevaron de fortaleza en fortaleza como si no supiera muy bien qué hacer con él. Lo sentaron en salones elegantes, donde el calor de la chimenea contrastaba con la frialdad de las miradas. Generales, con condecoraciones en el pecho, lo observaban como una criatura exótica, traída de tierras salvajes, una mezcla de fascinación y condescendencia que los poderosos reservan para quienes vienen de mundos que no comprenden. Hashim Murad los observaba también y entendía. Entendía que para ellos no era un aliado, sino un trofeo, una herramienta, una pieza en un tablero enorme que se extendía mucho más allá de las montañas del Cáucaso. Mientras tanto, en San Petersburgo, el zar Nicolás I, un hombre frío y solemne como el invierno de su tierra, acostumbrado a ver el mundo como un mapa que hay que colorear con los colores del imperio, apenas se interesaba por él. El caso de Hashim Murad llegó a su despacho como llegan miles de papeles, como un asunto más, como una nota al margen de la historia que él creía estar escribiendo. Para el zar, Hashim Murad era solo una ficha que se movía en el tablero y que, si dejaba de ser útil, se descartaba sin más. Hashim Murad esperó y esperó. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses. La ayuda para rescatar a su familia no llegaba. Los rusos le daban promesas huecas como cáscara de nuez. Y también vigilancia constante, discreta pero permanente. Siempre había un oficial cerca. Siempre alguien que lo acompañaba por todas partes con una sonrisa, que en realidad era como una cadena invisible. Era un prisionero disfrazado de huésped. Un águila a la que habían convencido de vivir en una jaula dorada mientras le prometían que pronto, muy pronto, le devolverían el cielo. Pero el cielo no llegaba. Y entonces, una mañana fría y clara de primavera, el lobo decidió que ya no podía seguir en la jaula y huyó, con un puñado de compañeros fieles. Hombres que lo habrían seguido al fin del mundo porque esa es la clase de lealtad que inspiran los hombres como Hashim Murad, que cabalgó hacia las montañas, hacia su tierra, hacia sus hijos, quizás sin un plan claro, quizás solo con la urgencia antigua y animal de quien ya no puede ser quieto. Pero los cosacos lo persiguieron. Eran rápidos y conocían el terreno. Lo rodearon en un campo abierto, sin desfiladero donde esconderse, sin niebla que los ocultara y sin montaña que los protegiera. Era un lugar sin refugio, un escenario imposible. Hashim Murad y sus hombres lucharon como solo luchan los que saben que van a morir, pero deciden hacerlo en pie. Pelearon con una ferocidad serena, sin gritos de desesperación y con esa dignidad oscura y hermosa de quien elige cómo quiere ser recordado. Uno a uno fueron cayendo los compañeros. La hierba del campo se oscureció y al final Hashim Murad cayó también, acribillada, con el cuerpo vencido pero el espíritu todavía erguido, como un cardo al borde del camino que, aunque lo arranques y pisotees con la rueda de un arado, se niega a morir del todo. Sus raíces invisibles y profundas siguen aferradas a la tierra. Porque así empieza y termina este relato, con la imagen de ese cardo silvestre en la orilla de un camino polvoriento. Un cardo que el arado ha destrozado, que los carros han aplastado y que el sol ha quemado. Y sin embargo, sigue vivo, con sus ramas apuntando al cielo. Esa es la metáfora,
de Hashim Murat. Indomable sí, aplastado también, pero nunca doblegado. Y la moraleja, si es que los cuentos verdaderos tienen moraleja, es esta. Entre los dos grandes poderes, el imán fanático que usaba la fe como cadena y el zar indiferente que usaba el poder como maquinaria, el hombre libre no tenía lugar. Hashim Murat no pertenecía a ninguno de los dos mundos. Era demasiado independiente para Samil, demasiado montañero para los rusos, demasiado orgulloso para someterse a ninguno. Y esa libertad, que era su mayor virtud, fue también su condena. Ambos mundos, a su manera, lo destruyeron. Y así termina el cuento de Hashim Murat, el guerrero del Cáucaso, el cardo que no se dejó arrancar.